revista Tiempo de Derechos y para el aula Tiempo de Derechos de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, un enorme honor recibir al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero. El magistrado y doctor Ariel Rojas Caballero lo es en cuanto a la magistratura, obviamente en el Poder Judicial de la Federación, y en cuanto al doctorado, por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una experiencia docente de más de 3 décadas, ha sido conferencista, expositor en muchos tribunales, en universidades de nuestro país, en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en varios eventos que se organizaron por el Centro de Ética Judicial y en otras instancias académicas con temas como los que vamos a tocar en esta mañana privilegiada: ética judicial, independencia judicial, derechos humanos, derecho procesal constitucional, jurisprudencia y gestión judicial efectiva. Es magistrado de circuito, está adscrito al primer tribunal colegiado en materia administrativa del 16º circuito, tiene una antigüedad de 28 años en el Poder Judicial de la Federación, es decir, impartiendo la justicia de la Unión, que no se nos olvide. Ha sido director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito en el propio Poder Judicial de la Federación entre 2020 y 2021, en ese bienio en que realizó una labor encomiable en defensa de la independencia y la integridad judiciales, y fue el autor del Código de Ética Judicial de la propia asociación, un código que fue aprobado por su Asamblea General en enero de 2022. Logró, al frente de la asociación, que se escuchara a las personas juzgadoras federales en la denominada Reforma con y para el Poder Judicial del año de 2021, así como logró que particularmente el Senado de la República acogiera importantes ajustes en las modificaciones constitucionales propuestas y en las leyes reglamentarias que siguieron a esa reforma. Ha escrito 12 libros sobre la temática que hoy nos convoca: ética judicial, pero también derechos humanos, control constitucional, historia del derecho mexicano, jurisprudencia y administración de órganos jurisdiccionales. Ha participado en 7 obras colectivas y es autor de 15 artículos publicados en revistas jurídicas nacionales. Es un miembro destacado del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y bueno, le damos la bienvenida agradeciéndole en todo lo que vale el enorme honor que es que nos conceda esta entrevista y más en los tiempos que corren. Y precisamente, doctor Rojas, además de mandarle un muy fuerte abrazo, quisiéramos que nos ilustrara un poco acerca de cómo se ha dado, en perspectiva histórica, una de sus preferencias y que ha cultivado también, cómo se ha dado la defensa de la independencia judicial en nuestro país y, si quiere, también en nuestro entorno norte y latinoamericano, como usted prefiera. Adelante y bienvenido de nueva cuenta. Muchas gracias, doctor Rafael Estrada. Para mí es un honor estar en Tiempo de Derechos. Creo que es un esfuerzo importante para la difusión de la cultura jurídica y sobre todo la cultura de los derechos humanos. En el mundo en este momento se está presentando pues lo que yo llamo una repetición de lo que se está bien, lo que se vio en Europa entre las 2 guerras mundiales, con el surgimiento del nazismo y del fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Líderes carismáticos que quieren concentrar el poder, acaban con los contrapesos democráticos y de alguna manera, bueno, pues todo lo que se oponga a esa forma de ejercer el poder, pues es desdeñado, deslindado, y entre ellos, pues desde luego se presenta el tema del poder judicial. En el caso de nuestro país, en la época reciente, pues nunca se había visto un enfrentamiento tan serio entre el Poder Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación. Y eso empezó desde luego con la actual administración en el 2018 pues la situación se viene escalando preocupantemente cada vez más. Y estos ataques a la independencia judicial van desde señalamientos en las conferencias mañaneras en contra de compañeros, compañeras juzgadoras con nombre y apellido por decisiones que no le parecen a la Administración Pública Federal, hasta proyectos y leyes aprobadas que van en contra de principios fundamentales
que recoge la propia independencia judicial, como es la autonomía de gestión presupuestaria del propio Poder Judicial de la Federación, la nominación y aprobación de personas que no tienen los perfiles idóneos para integrar, en este caso, el máximo Tribunal de Justicia, y bueno, una serie de estrategias que no son casuales, sino que forman parte de un plan perfectamente articulado para debilitar completamente un contrapeso democrático que tiene como función principal la de velar por los derechos humanos. Entonces, estas estrategias pues se han presentado, desde luego, como lo señalaba, desde el periodo de entreguerras en Europa, pero también ya recientemente, pues en varias latitudes, como en Polonia, en Turquía, en Hungría, en Israel hubo el intento por parte de Benjamín Netanyahu, pero dramáticamente en América Latina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en El Salvador. Entonces, esto no es casual, es parte de todo un manual que existe ya por este tipo de gobiernos que quieren concentrar el poder y acabar con cualquier contrapeso democrático. Es gravísimo, ¿no? Pero le preguntaría yo, magistrado, ¿no es hasta cierto punto normal, digamos, en un esquema de división de poderes que funcione, que los poderes, las potestades se incomoden entre sí? Es decir, no que haya enfrentamientos, pero que sí surja incomodidad y, por supuesto, disenso en torno a las determinaciones que toman una y otro, por supuesto, en el ámbito de sus competencias. Desde luego que puede ser desde el punto de vista humano que una decisión que normalmente, pues ese es el tema de la judicatura, siempre habrá una parte que pierde y la parte que pierde, pues lógicamente, pues siempre se sentirá en el plano humano, pues lastimado, inconforme, molesto. Pero creo que con visión de Estado y sobre todo con la visión constitucional de un Estado democrático, pues hay que entender que cada uno de los poderes de la Unión tiene funciones específicas. En el caso del Poder Judicial de la Federación, pues le toca velar por la supremacía de la Constitución. Y algo que creo que es muy importante, sobre todo para la ciudadanía, para la sociedad, que entienda que no es una cuestión menor. La Constitución mexicana, como la Constitución de cualquier otro país, es fruto de la sangre del pueblo. En el caso de México, de la sangre del pueblo de México que llevó a la Revolución Mexicana 1 millón de muertos, pero hay una serie de reivindicaciones sociales que se llevan a la Constitución precisamente para que estas tengan superlegalidad, que estén todos los actos de autoridad deben estar conforme a esa Constitución porque son los pactos esenciales, las decisiones políticas fundamentales que los mexicanos, las mexicanas nos hemos dado para poder convivir. Y es al Poder Judicial de la Federación a quien le toca velar porque esos acuerdos esenciales que están en la Constitución se respeten. Y dentro de esos acuerdos esenciales, pues están los derechos humanos. Y si no damos esa importancia al trabajo que tiene el Poder Judicial de la Federación de velar por los derechos humanos, así como las otras competencias que se dan dentro del principio de división de poderes, pues estamos desdeñando el pacto básico de nuestra convivencia. Y entonces volvemos a la ley de la selva. Creo que hay datos muy importantes a nivel internacional, como el índice que anualmente publica el World Justice Project, donde México se le pone en el lugar 116 de 142 países en el índice de Estado de Derecho. Y eso nos debe de llamar la atención porque detrás de eso pues hay una serie de cuestiones que no se están cumpliendo y que eso incide en la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. Los abusos, los excesos que frecuentemente se aluden y se esgrimen literalmente desde instancias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, me refiero al nivel federal, ¿son meros pretextos o tienen alguna base en su concepto? Usted que presidió la asociación
Nacional de Personas Juzgadoras del propio Poder Judicial de la Federación. ¿Hay en esto alguna base sólida, siquiera indiciaria, o simple y llanamente se trata de una argumentación que se esgrime como pretexto para intervenir, hay quien dice incluso colonizar al Poder Judicial de la Federación? Claro, estos señalamientos que se hacen de corrupción generalizada son parte del esquema de ataque que se ha planteado a nivel mundial e históricamente en contra del Poder Judicial de los distintos países. O sea, esta narrativa de corrupción generalizada, pues es uno de los pretextos que se da para intervenir, para justificar la intervención antidemocrática en el Poder Judicial. Tan es así que en uno de los informes anuales que presenta el relator de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, ha detectado ese padrón. Es decir, se hace el señalamiento de corrupción generalizada para justificar una intervención desproporcionada en el Poder Judicial de la Federación. Usted comentó, yo tengo 28 años de trabajar en el Poder Judicial de la Federación. Yo le puedo decir que es una institución que ha hecho todos los esfuerzos, tanto legales, de políticas públicas y acciones concretas para combatir la corrupción. Hay una serie de mecanismos que desalientan completamente pues que se hagan precisamente actos de corrupción. No digo que excepcionalmente pueda hacerse, pero hay los mecanismos para combatirla efectivamente. Incluso recuerdo que hace algunos años salió un estudio del TEC de Monterrey donde acreditaba que es el Poder Judicial de la Federación la institución que mejor combate la corrupción. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema donde se tienen que hacer las declaraciones patrimoniales de intereses y de relaciones familiares. Además, porque hay un sistema de quejas, incluso anónimas, que se presentan, se tramitan, se investigan por parte de la Unidad General de Investigación del propio Consejo de la Judicatura Federal, porque hay un sistema de visitas que se hacen a los órganos jurisdiccionales. Pero creo que lo más importante es la transparencia con la que se trabaja en el Poder Judicial de la Federación. Todas las sesiones de los órganos colegiados del Poder Judicial de la Federación se transmiten por Internet. Cualquier persona puede ver las sesiones. Todas las sentencias que se emiten del Poder Judicial de la Federación son públicas. Entonces, con estos ejercicios de mecanismos fehacientes de combate a la corrupción, pero además con esa transparencia, es claro que se han hecho todas las medidas adecuadas para que no exista esa corrupción generalizada. Cuando yo fui director de la asociación, rescatamos un esfuerzo institucional que se ha venido haciendo en el Consejo de la Judicatura Federal, que es una encuesta anual que se hace sobre la percepción de la calidad de los servicios que presta el Poder Judicial de la Federación. Los resultados de esta encuesta pues, nos dejan muy claro que los verdaderos usuarios del Servicio Público de Administración de Justicia Federal tienen una percepción mínima de lo que es la corrupción en el Poder Judicial de la Federación. Es decir, los verdaderos litigantes en materia de amparo, en materia de juicios ordinarios federales, tienen la percepción de que aquí no hay corrupción. Es decir, todos esos mecanismos de combate a la corrupción, aunados a esta percepción, nos dicen, bueno, pues esto es un pretexto que se ha dado para intervenir en el Poder Judicial de la Federación. Por eso es que esto debe desecharse, porque efectivamente es de las instituciones del Estado mexicano que más efectivamente combate la corrupción, porque hay mecanismos que la desalientan, ¿no? Oiga, y precisamente el Consejo de la Judicatura Federal es creación, digamos, de una reforma que yo diría fue un hito para la independencia judicial en el país, la reforma de 94-95. ¿Usted considera, y habida cuenta de los cambios que se introdujeron en 2021, que podríamos platicar en un momento, doctor, pero usted considera que ese esquema de disciplina, administración, adscripciones, etcétera, por parte de un consejo de la judicatura, ha dado frutos en términos de consolidación de la independencia judicial o deberíamos repensar el esquema en su concepto?
Oh, yo sí creo que la reforma que promovió el doctor Zedillo en 1994 y que entró en vigor en 1995, ciertamente vino a fortalecer al Poder Judicial de la Federación. Creo que la herencia de esta reforma del doctor Zedillo fue precisamente pues, una serie de instituciones jurídicas que le dieron un asidero fuerte normativo y presupuestal, porque hay que decirlo así, que no fue solamente la reforma constitucional, las nuevas leyes que derivaron de esa reforma de 94, sino también el apoyo presupuestal, pues consolidó tanto a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, quitándole las labores administrativas que venía realizando los ministros inspectores por circuitos y creando el Consejo de la Judicatura Federal, que esto era un planteamiento que, entre otros, el doctor Héctor Fix Zamudio vino insistiendo en la necesidad de traerlo de Europa a México. Y creo que con todo el desarrollo que ha tenido el Consejo de la Judicatura de 95 a la fecha, pues sí se ha venido consolidando como una institución sólida en esas materias que le corresponden por mandato constitucional de carrera judicial, de disciplina, de vigilancia y sobre todo la administración de los recursos del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Corte y del Tribunal Electoral. Y sí creo, soy como todo institución humana que puede ser perfectible. Creo que hay muchas cuestiones que todavía deben de resolverse en el tema del Consejo de la Judicatura. Hay áreas de oportunidad, ciertamente, pero creo que en términos generales ha funcionado y ha funcionado bien, sobre todo por el tema que creo que es más fácil de ver, que es el sistema de carrera judicial. A usted le tocó como director de la Escuela Federal de Formación Judicial, en ese entonces Instituto de la Judicatura Federal, pues ver la importancia que tiene el sistema de carrera judicial para nuestra institución y que es uno de sus valores fundamentales, de sus fortalezas. Y creo que en esto el Consejo lo ha venido haciendo de forma pues muy seria y de forma profesional, y creo que ese es uno de los grandes legados de esta institución. También en el tema de la administración, yo creo que es muy importante que ya cada vez los jueces tengamos que ver menos con los temas administrativos y que existe este órgano precisamente para resolver esos problemas. Y desde luego donde creo que es una cuestión importantísima el tema de el sistema de disciplina y de vigilancia, que va precisamente con esto que platicábamos, con el combate a la corrupción y dentro del marco del Sistema Nacional Anticorrupción que viene del mandato de la Constitución. Ahora, en 2021 se introdujeron cambios, por poner un ejemplo que me parece muy gráfico, el sistema de precedentes judiciales, y todo eso presenta nuevos retos para la independencia judicial. Lo que quiero decir es que sobre titulares de juzgados de distrito y de magistraturas de circuito, pues pende una especie de espada de Damocles en el sentido de seguir el sentido de los precedentes de los tribunales superiores, concretamente la Suprema Corte, en salas o en pleno, y si no, las medidas disciplinarias que están ahí un poco como el elefante blanco en la sala, ¿no? ¿A qué me refiero? Pareciera casi imposible dominar todos los sentidos que han determinado las decisiones del máximo tribunal y no incurrir en cuestiones opinables sobre si se aplicó o no adecuadamente el precedente. Ha habido cambios en los temas de disciplina y en 2021 impactaron en su concepto a pesar de todas las muy buenas aportaciones que la asociación que usted dirigía presentó a los órganos congresionales. De todas maneras, ¿hay amenazas a la independencia judicial desde la propia estructura del Poder Judicial? ¿O cree usted que las cosas quedaron bien reformadas, adecuadamente estructuradas para mantener este importantísimo principio en vivo? Una de las preocupaciones fundamentales cuando intervinimos en la reforma con y para el Poder Judicial, que pues, precisamente no tenía nada de eso, porque se hizo en el despacho del ministro presidente y fue acogida por el presidente de la República sin intervención de ningún órgano
de la institución, ni menos la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y fue ya cuando la iniciativa se presentó, tanto de reforma constitucional como de leyes reglamentarias, que a través de un esfuerzo muy fuerte por parte de la directiva de en ese entonces, incluso con el apoyo del relator de Naciones Unidas para la Independencia, que emitió una recomendación para que se nos diera participación, porque el estándar internacional en materia de independencia señala que para que se reconozca y se garantice la independencia, cuando hay reformas que impactan en el Poder Judicial, debe escucharse a los juzgadores a través de sus asociaciones. Entonces, uno de los puntos fundamentales que a nosotros nos ocupó es tener los estándares internacionales aplicables en materia de disciplina y vigilancia. Y creo que esto quedó muy bien, porque son de los temas donde intervinimos para no dejar las cosas en abstracto. Creo que vale la pena referir que la ley reglamentaria de la reforma de 2021 eran leyes marco, que le daban plenitud de facultad legislativa delegada al Consejo de la Judicatura para que a través de acuerdos generales se pormenorizaran todos los lineamientos en materia de carrera judicial, en materia de disciplina, de cambios de adscripción, etc. Nosotros estuvimos en contra de ello y lo que señalamos es que los estándares debían estar en las propias leyes. Y se logró. Las modificaciones que se presentaron a la ley orgánica y a la ley de carrera judicial, pues fueron aceptadas en el Senado de la República y después en la Cámara de Diputados. Y esas reformas se fueron papel membretado de la asociación. Y ahí es donde fuimos quirúrgicos en ver cuáles eran los estándares que se tenían que aplicar y verlos reflejados en la ley para que los acuerdos pues, se ajustaran precisamente a la ley. Y creo que aquí es el reto que se tiene, ¿no? De precisamente estructurar pues todas las políticas públicas por parte del Consejo de la Judicatura para que vayan de acuerdo con los estándares de independencia judicial. Y para ello fue muy importante que pues, tener los estudios. Hicimos incluso, con motivo de esta intervención, pues un libro que denominamos Reforma al Poder Judicial de la Federación 2021, donde recogimos pues, todos los estudios que se hicieron por parte de la asociación con los estándares internacionales. Este libro se puede descargar de la página de la asociación o de mi página de internet, que creo que es muy ilustrativo de cómo es que se tiene que trabajar en el Consejo de la Judicatura para garantizar la independencia, y eso involucra respetar esos estándares en materia de independencia. Recuerdo una espléndida participación de usted en una comisión senatorial en relación con estos debates para la reforma de 2021 y me da la impresión, después de escuchar aquella comparecencia y los resultados que nos está comentando, que, digamos, el esquema normativo sí permite mantener la independencia judicial, al menos en el ámbito del Poder Judicial de la Federación. Pero hay retos que vienen, pues, mucho más allá de lo normativo, ¿no? Y tenemos problemas, como comenzaba esta charla, de carácter relacional con los otros poderes. Una cosa muy impresionante, y me gustaría conocer su opinión, doctor, de la administración del presidente López Obrador, es que no ha enviado en sus propuestas para las ministraturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni un solo perfil que provenga de la carrera judicial en el ámbito federal. Es decir, aquello que se hablaba de un equilibrio en el máximo tribunal entre funcionarios y funcionarios de carrera judicial y quienes venían de fuera, pues hoy podemos decir que está completamente roto. ¿Esto es bueno, malo, regular en su concepto? ¿Qué opinaría al respecto? Y yo recuerdo haber leído la opinión de algún tratadista, no lo ubico el nombre en este momento, que él señalaba que había un acuerdo tácito de la integración que debía tener la Suprema Corte, donde pues se entendía por parte de la clase política que debería integrar la Suprema Corte una mayoría de carrera judicial, porque eso garantizaba la operatividad propia de la Suprema Corte.
Es decir, es claro que ser ministro o ministra de la Suprema Corte amerita una serie de habilidades, de conocimientos, de actitudes incluso, que pues no se adquieren de la noche a la mañana, sino que se requiere una sensibilidad especial. Y desde luego, pues por eso había ese acuerdo en la clase política que la mayoría fuera de carrera judicial, porque bueno, pues sabemos el oficio, o sea, sabemos manejar un expediente, sabemos redactar una sentencia, tenemos conocimientos especiales en materia constitucional, en materia procesal constitucional, amparo, derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que eso era una de las fortalezas que durante mucho tiempo se mantuvo en la Suprema Corte. Con motivo de la reforma del doctor Cedillo, yo recuerdo, a mí me tocó estar muy cercano a don Mariano Azuela, después fui su secretario particular, y me consta el trabajo que se hizo por parte del licenciado Moctezuma Barragán para que los perfiles de los ministros de esa novena época de la nueva Suprema Corte pues fueran gente verdaderamente conocedora. Y ahí llegó pues don Mariano Suela, don Juan Díaz Romero, don Genaro Góngora Pimentel, don Guillermo Ortiz Mayagoitia, por ejemplo, Juan Silva Mesa, que eran de carrera judicial. Aprovecho, Don magistrado, Mariano aprovecho este listado que ha hecho rápidamente para introducir un excursus y un paréntesis, si me lo permite. sí. Ha mencionado a 5 puntales de la justicia constitucional en nuestro país a partir de la reforma. Y de esos 5, 4 todavía viven. Me quedo pensando que quizá uno de los errores de la reforma, me gustaría conocer también su opinión al respecto, fue establecer periodos que entonces se nos hicieron muy largos, pero que resultaron no tan largos. Hoy una corte que tuviera a don Mariano, a don Genaro, a don Juan y a don Guillermo, entre otros perfiles que todavía viven, pues sería una corte muy fuerte, muy difícil de intervenir. Y quizá eso no lo supimos ver adecuadamente en 94, 95, no sé qué piense usted. 15 años se nos hacían mucho y resultaron demasiado poco, quizá. No, desde luego, pero aquí creo que cuando el doctor Cedillo tomó esa decisión y hizo las propuestas al Senado de la República, pues se cuidó que fueran perfiles pues de mucho reconocimiento tanto en la carrera judicial como en la integración de don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, que no eran de carrera judicial, pero eran juristas muy reconocidos, en el caso de don Sergio Salvador en Jalisco, que reflejara, bueno, pues cierta pluralidad. Doña Creo que Olga, que no otra de venía las riquezas, perdón, de doña Olga Sánchez Cordero, que no venía de la carrera judicial federal, al menos, ¿no? de Y la, bueno, esa primera del integración fue muy destacada, ¿no? Y desde luego yo creo que después la riqueza fue integrar a gente como José Ramón Cosío Díaz, que la academia, aunque él había trabajado en la corte con don Ulises Smith como asesor, pero pues su fortaleza es la cuestión académica, el haber estudiado posgrado en el extranjero y vino a darle otra amplitud a la corte. Entonces, un poquito creo que el equilibrio y siguiendo esta opinión, creo que debe ser mayoría de carrera judicial para que la Corte funcione y funcione adecuadamente, pero enriquecida también con gente de un altísimo reconocimiento jurídico. Uh-huh. El tema es que cuando se quiere debilitar al Poder Judicial, pues lejos de optar por esos perfiles, se opta por otros. Y donde pues estos gobiernos de los que hemos venido hablando, pues lo que importa es la lealtad y no el conocimiento científico. Se desdeña incluso la cuestión del conocimiento científico. Entonces, pues el grave problema es que la independencia judicial se ve atacada directamente con perfiles como estos, que no cumplen, yo diría que así de fácil, no cumplen con los requisitos constitucionales, porque la Constitución habla de tener un reconocimiento amplio y a veces distinguido tanto en la judicatura o en el tema de la profesión jurídica. Entonces, pues, ese es un tema que desde luego, pues,
si no se cumple, pues vienen los problemas a la hora de resolver. Mire, yo trabajé 4 años en la Suprema Corte con don Mariano Azuela y la verdad es una labor técnica excesivamente exigente para conocedores. Yo creo que ningún abogado promedio, sin la capacitación adecuada y el perfil adecuado, puede desempeñar una labor tan importante y también de grandes números, porque a pesar de la reforma de 2021, la Corte sigue manejando volúmenes muy importantes. Veía yo el informe ayer de la ministra Piña, del número de asuntos, 3.800 asuntos que se resolvieron por parte de la Corte durante este año. Siguen siendo muchos asuntos. Y precisamente aprovecho para otro paréntesis. Eso podría llegar a poner en cuestionamiento la naturaleza de tribunal constitucional, o al menos la ortodoxa, ¿no? Un tribunal constitucional ortodoxo en el mundo típico, pues no resuelve ni siquiera 100 casos al año, ¿no? Y nosotros seguimos metidos en el tema de la legalidad y del amparo casación y el amparo en revisión una y otra vez, por más paliativos que se han puesto en las sucesivas reformas, ¿no, magistrado? ¿Hacia Sí, dónde tendría que avanzar esto? Tendríamos que confiar más en las sentencias que se dictan en los fueros locales y dejarnos de obsesionar tanto con la exacta aplicación de la ley, como Rabasa supo ver hace ya más de 100 años, o cuál sería el camino para evitar esta llegada de tantísimos casos, por miles, decenas de miles, al máximo tribunal. sí, yo creo que cuando se habla de que hay que hacer una reforma al Poder Judicial, pues creo que ya esa reforma ya se hizo. Lo que hay que hacer es una reforma del sistema de justicia. Este, tenemos en México el problema de una altísima litigiosidad. Hemos tenido juicios de amparo en materia administrativa hasta porque una persona no le dejan pasear el perro en el club de golf, ¿no? De ese tamaño y por el otro lado, pues tenemos muchos asuntos donde está la vida de las personas, los amparos de salud, donde pues han crecido en la presente administración por toda la situación caótica que se está viviendo con el sistema de salud que se destruyó. Pero yo creo que aquí lo importante en esto, en esa reforma de la justicia, es desde luego privilegiar los mecanismos alternos de solución de controversias. Por fin ya vemos luz al final del túnel con la expedición de la ley general, pero creo que esto hay que llevarlo a todos los ámbitos y sobre todo el ámbito del litigio administrativo y fiscal, y llevarlo también, generalizarlo en todo el tipo de litigios. Y la otra cuestión, creo que también es importante profesionalizar a través de controles éticos a la profesión jurídica. Se habla de la colegiación obligatoria o esquemas donde haya una supervisión real, ética y profesional de los abogados. Creo que por ahí pasa también las cosas. Y creo que también en la línea de su pregunta, pues el sistema de justicia debe articularse para que realmente, y en eso tomar los aciertos de la justicia americana, de que lo que llegue a los jueces, pues sea realmente lo que tiene méritos, lo que es un caso, como dicen ellos, algo que puede generar, bueno, un verdadero debate y que se requiere de una opinión de un tercero en discordia, que sería el juez. Pero estructurar un sistema para que haya salidas laterales y no necesariamente todo acabe en el amparo directo o en el amparo directo en revisión, que ese es el caso, ¿no? Y en otra situación, los abogados mexicanos tenemos tan el tema de la litigiosidad que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el país que más asuntos tiene de peticiones, de llevar los asuntos a la Corte Interamericana, pues es México. Entonces ya no solo es el amparo directo, la revisión de amparo directo, sino también llevar los asuntos a la Corte Interamericana. Creo Que ya que la vemos como una ese es el quinta o gran sexta reto. instancia. Y yo le llamo así, hay que hacer efectivo el sistema de administración de justicia. Y eso involucra a lo mejor hasta las costas que están prohibidas en el artículo 17. Pero pues creo que se podría ser una solución también de que si no hay méritos de un asunto, te cueste el juicio. Creo que eso podría también ser una solución, ¿no?
Y tal vez también preguntarnos con seriedad si la independencia judicial en los estados, la justicia local está adecuadamente asegurada, o si debemos pasar a esquemas más propios de unidad de jurisdicción, como la que tienen países también compuestos como España. En fin, hay muchas cosas por discutir, pero quisiera terminar esta charla de privilegio con un experto, más allá de toda duda razonable, como es el magistrado Ariel Rojas Caballero, preguntándole muy concretamente qué opina de esto que parece que puede tornarse una realidad en la próxima legislatura. La reforma a la Constitución de la República para que se proceda a la elección popular y se ha dicho directa, a diferencia de la del 57, que era indirecta, de los y las altas funcionarias de la justicia en el nivel federal, y también se habla de la propia reforma para que así se elijan a las personas juzgadoras en los estados, en los fueros locales. ¿Qué opina usted de esto? ¿Qué problemas representa? Y si es que representa alguno para la independencia judicial, magistrado. Claro, yo veo gravísimo que esto se pueda concretar. Creo que el ejercicio de la profesión de juzgador requiere altísimos conocimientos técnicos, jurídicos y de otras ramas relacionadas con el derecho. Y por otro lado, requiere garantizar la ajenidad del juez a las partes en un litigio, finalmente a su independencia, garantizar su independencia. El sistema electoral normalmente lo que genera son compromisos, porque hay que hacer campaña y hay que tener dinero para hacer esas campañas. Bueno, ¿quién va a pagar esas campañas y a cambio de qué? Creo que ese es el gran problema. Entonces, si se abre una elección para los ministros de la Corte, bueno, pues ¿quién va a pagar esas campañas y a cambio de qué? Entonces, creo que ese es el gran problema. Primero, el de asegurar la independencia del Poder Judicial, que con el sistema electoral no se garantiza. Y por el otro lado, el tema técnico. Se ha hecho la analogía dentro de la cuestión de un juzgador con la de un médico especialista. Cuando uno va a contratar los servicios de un médico para que lo operen a uno de algún problema de salud, requiere al más altamente calificado, no al que sea más popular y haya ganado la elección en el hospital, ¿no? Claro. Entonces, creo que es igual, esa analogía creo que nos sirve mucho para entender que esto es técnico, pero además hay que garantizar la independencia. Y la independencia en un sistema electoral creo que no se ve de ninguna manera favorecida. Sí, justo esa analogía de la medicina se esgrimió en 1857, cuando se estableció este sistema, tomado, por cierto, de las 7 leyes constitucionales, conservadoras y unitarias de 1836. Pero además, usted que es un muy buen conocedor de historia del derecho y de historia constitucional, magistrado, pues entonces no había un sistema de partidos consolidado, ni mucho menos. Hoy por hoy el cauce para acceder a las funciones públicas es predominantemente el de los partidos políticos. Y como usted muy bien dice, pues un perfil partidizado no podría mantener la independencia judicial, que es casi sinónimo de la función judicial. Magistrado, ha sido un privilegio escucharlo, aprender de usted. Le agradecemos muchísimo al doctor Rojas Caballero. Le mandamos un muy fuerte abrazo con todos los mejores deseos para esta temporada y para todos los tiempos que son, ojalá, y sigan siendo tiempos de derechos. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. El agradecido soy yo y muchas felicidades. Gracias.